Continuando con el tema de funciones, vamos a ver cómo se clasifican las funciones. Tenemos tres clasificaciones: inyectiva, sobreyectiva o suryectiva y biyectiva. Vamos a comenzar con las funciones inyectivas. Bien, por definición, una función es inyectiva si y solo si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Para que lo podamos entender, vamos a realizar dos gráficos. Vamos a tomar una parábola y una función lineal, una cuadrática y una lineal. Veamos, por definición nos dice que elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Vamos a trazar rectas paralelas al eje de las X. Entonces, por ejemplo, yo trazo esta recta paralela y veo que cortan dos puntos. Ya puedo determinar que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque a este elemento del dominio y a este elemento del dominio le corresponden la misma imagen. Por lo tanto, no es inyectiva. Veamos la función lineal. Si yo trazo rectas paralelas, siempre la función se corta en un punto. Entonces es inyectiva. ¿Por qué? Porque a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Bien, después, segunda clasificación: sobreyectiva. Bien, una función es sobreyectiva si, solo si, todo elemento del codominio le corresponde una preimagen en el dominio. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que coincidir el codominio o el contradominio, como quieran llamarlo, tiene que ser igual al conjunto imagen o rango. Por ejemplo, yo defino una función que va de reales en reales. Ya estoy diciendo que la función tiene como dominio los reales y como codominio o contradominio el conjunto de los reales también. Entonces, si yo, por ejemplo, grafico una función lineal, donde yo sé que su dominio son los reales y su imagen son los reales, entonces sí es sobreyectiva, porque el conjunto imagen es igual al codominio. Veamos ahora otro caso. Tengo una función definida de un dominio de menos 3 a 5 y un conjunto imagen de menos 2 a 3. Y tengo una gráfica. Por ejemplo, esta función. El dominio coincide bien, menos 3 a 5. Pero ¿qué pasa con la imagen? Si yo observo el conjunto imagen de la función, va a ir del menos 2 hasta el 4. Entonces,
el conjunto imagen no condice con el codominio. Entonces, esta función no es sobreyectiva. Bien, y la tercera clasificación, que es biyectividad, una función es biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. El caso más simple y más fácil de recordar es la función lineal. Como ya vimos anteriormente, por la regla de la paralela, corta siempre en un punto, entonces es inyectiva. Ya sabemos que el conjunto imagen son los reales y que combina con el codominio, entonces es sobreyectiva. Y si ocurren las dos cosas, simplemente digo que es biyectiva. Entonces analizamos las dos cuestiones anteriores y si ocurren las dos en simultáneo, si es inyectiva y es sobreyectiva, puedo afirmar que la función es biyectiva. A partir de una función que es biyectiva, yo puedo determinar si tiene inversa o no. Entonces, ya sabemos, de real en real, tal que vamos a tomar en este caso una función lineal, que ya vimos anteriormente que es biyectiva. ¿Cómo encontramos la función inversa? Que también lo vamos a escribir así, como f de menos 1. Simplemente haciendo un pasaje de términos y un cambio de variables. Entonces, lo que yo voy a hacer es despejar la x. Si ustedes recuerdan, f de x es lo mismo que decir y es igual a menos 3. Voy a hacer un despeje despejando la x. Entonces, paso el 3 sumando, paso el 2 dividiendo, y ahora lo que hago es un cambio de variables. En lugar de la x voy a poner la y. Y ahí obtengo la función inversa. Si quieren pueden separar. Me queda un medio, vamos a hacerlo así. Y es igual a un medio de x más 3 medios. Y ahí obtengo la función inversa a esta función. F de menos 1. Simplemente haciendo un pasaje de término y un cambio de variable, ya obtenemos la función inversa. Siempre recordamos que para que una función tenga inversa, primero debe ser biyectiva. Bueno, hasta un próximo video. Chao.